Hola a todos, vamos con la pregunta número 36 del modelo PSU de Matemáticas 2018. ¿Qué nos dice la pregunta? Es una pregunta de suficiencia de datos. Dice, se lanza un objeto hacia arriba y su altura en metros se modela mediante la función f de t es igual a menos t cuadrado más bt más c. Me fui inclinando un poquito para abajo. Donde t es el tiempo transcurrido desde que es lanzado en segundos y f de t su altura. Se puede determinar su altura máxima alcanzada por el objeto si se sabe que. Yo siempre recomiendo que antes de empezar a leer los enunciados, tratemos de desprender la mayor información posible de esto. ¿Qué nos dicen primero? Que es una función, como podemos ver, es de exponente 2, así que es cuadrática. Y es importante notar que el término cuadrático, que es el tiempo, tiene un coeficiente asociado negativo. ¿Qué pasa cuando se tiene un tiempo asociado negativo? Significa que la parábola es una parábola que se abre hacia abajo. Pueden asociarlo como cuando es negativo, está triste. Si se fijan ahí es una parábola muy triste. En el contexto del ejercicio, como estamos hablando de tiempo y posición, el tiempo negativo no existe. Por lo tanto, podemos asociar la parábola como algo así. Ese puede ser un ejemplo del lanzamiento de un objeto. O puede ser así también. Ahí va a depender de cómo estén dados los parámetros de la función cuadrática. Imaginemos que es así, porque tiene mucho sentido. Pasa un tiempo, lanzamos el objeto desde cierta altura, llega a un punto máximo, que es lo que nos están pidiendo, o punto máximo, y luego empieza a caer, obviamente. Ya, sabiendo esto, hay que saber qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo el punto máximo. ¿Qué es el punto máximo en una parábola? Que se abre hacia abajo, corresponde al punto del vértice. El vértice. Y el vértice tiene una fórmula que deberían saberla. Las coordenadas del vértice van a estar dadas por, en el eje X, va a estar coordenada por menos b partido en 2a, cuando la función cuadrática está escrita de esta forma, f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Cuando el x cuadrado tiene un coeficiente acompañándolo, el x tiene un coeficiente acompañando y el c está solo, si dividimos el término de d por dos veces el término de a, vamos a encontrar el coeficiente en x, bueno, en negativo. Y para saber cuál es el término en i, que es la verdad el que nos importa es cuál es el término en i, porque queremos saber el término asociado a esta altura, en i. Tenemos que evaluar en la función la coordenada en el eje x. Si entienden bien funciones, saben que cuando nosotros le metemos un x, nos entrega su correspondiente y. Entonces, si nosotros le metemos este x del vértice, nos va a entregar el y del vértice. Eso es lo que hace la función. Es como una licuadora que tú le metes un objeto y te entrega su producto. En este caso, tú le metes el x o el t o lo que sea variable en este eje y te entrega su imagen correspondiente. Ahí se me está borrando esto. Era 2 acá. Ya, entonces para saber esto necesitamos cuál es el coeficiente b. Lo voy a hacer acá. No, aquí. Necesitamos saber cuál es el coeficiente b, que no lo sabemos. Cuál va a ser el coeficiente c. Y sabemos que el coeficiente a es menos 1, porque es el número que acompaña al t cuadrado. Ya, y sabiendo toda esta información, que es lo que podemos desprender de lo primero, vamos a los enunciados. Nos dice el 1. El objeto es lanzado desde 10 metros de altura con respecto al suelo. O sea, en el momento inicial, es decir, en el tiempo igual a 0, en este momento, se está lanzando desde 10 metros. Es decir, f de 0 igual 10. Y eso significa que estamos reemplazando todos los tiempos por 0. O sea, va a quedar 0 cuadrado más b por 0 más c. ¿Qué podemos desprender con esto? De que c es igual a 10. Chuta, me quedó mal eso. De que c es igual a 10. Ya, nos puede servir, pero no totalmente para resolver el ejercicio, porque necesitamos el b para encontrar la coordenada en x del vértice. Así que por sí solo, este no nos está sirviendo. ¿Qué tenemos con el 2? Nos dice que toca el suelo por primera vez
a los 10 segundos. Es decir, esta cosa sube y en esta coordenada, en X o en T, como quieran verlo, es en 10 segundos. ¿Y cuál es la imagen asociada a esta coordenada en X cuando toca el suelo? Tenemos una altura de 0, porque no hay altura, no hay altura en el eje X. Por lo tanto, con este segundo enunciado podemos saber que cuando el tiempo es 10 segundos, o sea, reemplazamos todos los t por 10 segundos, o sea, menos 10 al cuadrado, más b por 10, más c, es igual a 0. ¿Por qué? Porque es lo que dije, cuando toca el suelo no hay altura. Si no hay altura, el i es 0. Pero aquí, nosotros asumiendo que no sabemos el enunciado 1, tenemos dos incógnitas, que es la b y la c, y no tenemos cómo resolverlo con una pura ecuación. Pero si ahora usamos el 1 y usamos el 2 al mismo tiempo, es decir, ambas juntas, ya sabemos que el c vale 10. Y voy a seguir acá el enunciado 2, se me hizo muy corto el espacio. O sea, sabemos ya, 10 al cuadrado 100 va a quedar menos 100, más 10b, que no lo conocemos, más 10, que es el c, y ese es igual a 0. Por lo tanto, 10b es igual a 90, y con esto ya podemos saber que b es igual a 9. Esa información para efectos del ejercicio, como es en suficiencia de datos, no es necesario saberla. Solamente sabiendo que uniendo las dos afirmaciones ya podemos encontrar entera la fórmula de la cuadrática. Es decir, la fórmula de la cuadrática finalmente nos va a quedar como menos t cuadrado más 9t más 10. Y con eso nosotros perfectamente le podemos calcular el vértice de esta forma y ya podemos encontrar el punto máximo, que es la altura lanzada de la piedra. Así que uniendo las dos afirmaciones hacemos un sistema de ecuaciones y lo alcanzamos. Y alcanzamos lo que queremos. No es necesario sacarlo, solamente saber que se puede. Espero que haya quedado todo muy claro. Fue un ejercicio, me salió un poquito desordenado porque el espacio se me hizo muy pequeño, pero espero que se haya entendido todo. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos. Chau.